Hay un planteamiento fundamental de que fue la compañía de ustedes la que certificó que Hermes Ávila saliera de la cárcel haciendo entender que tenía una enfermedad terminal y que estaba parapléjico y que no podía caminar, y fue la compañía de ustedes la que certificó que podía salir, ¿cierto o falso? La compañía de nosotros hizo una recomendación a la luz de los estándares vigentes en los reglamentos y en las leyes de Puerto Rico. Lo que hace es una recomendación. La compañía no excarcela a nadie. Pero es una recomendación. Pero para poder excarcelarlo tiene que tener visto por su compañía. Tiene que haber una recomendación de que el confinado o paciente... Ante ese planteamiento se está la propia secretaria de Corrección ha dicho de que allí en la compañía se supone que hubiesen una serie de especialistas. En ese momento, cuando se hizo la evaluación, ¿estaba el especialista relacionado a este tema? Había un especialista que ¿Un generalista o especialista? Había un especialista que es la que lo evaluó a él. ¿Qué especialidad? La especialidad de ella es medicina de familia. Pues eso no es una especialidad de... Bueno, ella tiene una especialidad en medicina de familia. Está bien, pero... de familia es un generalista. Para uno establecer que una persona tiene una condición terminal, tiene que haber un especialista particularmente sobre la condición que tiene la persona. En lo que alegue él, en lo que alega él. Puede ser un pediatra. Están equivocados. La ley 25 se hizo para los pacientes de SIDA terminales y para otras enfermedades terminales. Esa ley se aprobó en 1992 y requería que el secretario de Salud nombrara un panel de médicos. El juez Pérez Jiménez, en el caso de Morales Feliciano, alrededor del año 2003, mediante una opinión y orden, le quitó toda jurisdicción al Departamento de Salud en el programa de salud correccional. El secretario... Los que han dicho aquí que se necesitaba un especialista conforme a necesidad, mintieron. En el Estado de Derecho, en el estándar que tenemos, están equivocados. Usted dice que un médico de familia puede atender cualquier tipo de reclamación de ese nivel. La ley 25 establecía cuál y cómo iba a ser el panel. Había que ser un infectólogo si era para SIDA y había que tener un especialista de la condición si era una condición terminal en el 2011. Se enmienda para crear otra categoría bajo la cual tú puedes recomendar un pase extendido por condiciones de salud. Entonces ya no hablamos únicamente del paciente de SIDA y terminal, sino que a partir del 2010 se añade la categoría de condición fisiológica que puede representar una condición limitante o incapacitante. ¿Qué decía la recomendación? ¿Que lo podían liberar? No, la condición no dice, la recomendación no dice libérese. ¿Qué es lo que dice? Recomiendo o no recomiendo. Recomiendo tiene dos encasillados, o por enfermedad terminal o por incapacidad. Y en este caso se recomendó por incapacidad. Los médicos en ningún momento tuvieron conocimiento que este señor podía caminar, mucho menos se confabularon. Pero no lo tuvieron porque no lo quisieron evaluar, porque discúlpeme, usted sencillamente está diciendo que ustedes acogieron la información que les llegó y la dieron por cierta y sencillamente autorizaron. La lógica diría que por lo menos, para ustedes por lo menos certificar que tenía una condición fisiológica, por lo menos quizás un fisiatra o un ortopeda podía haber corroborado que esta persona sí tenía una condición. La doctora especialista a base de... No es especialista, es una generalista. La doctora de familia, que ustedes dicen que no es especialista. Bueno, no es ortopeda y no es fisiatra. Y no es neuróloga. Pero una doctora de familia a base de un récord médico como el que le estoy describiendo. Pues obviamente se equivocó porque la persona caminaba. Bueno, pero eso no quiere decir necesariamente que la persona en un momento dado tuvo paraplegia. Eso quiere decir que no es irreversible. Pero al momento de hacer la evaluación, que era para que esta persona saliera, no tenía paraplegia porque caminaba. Bueno, 2 años antes, que fue cuando se evaluó, entendió la especialista y entendió el panel que no caminaba, que tenía paraplegia, y las otras condiciones. Pero no la evaluaron ustedes. Ustedes sencillamente asumieron la evaluación que le habían hecho y la dieron por cierta. La doctora de familia lo evaluó, lo tuvo frente a sí. Aunque no puedo decir que en este caso sea así, es bien importante estar consciente que cuando tiene un licenciado de frente, tiene un especialista con la capacidad de distorsionar los hechos y la perspectiva de los crímenes. Algo totalmente incontributivo para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, se debería penalizar a todos aquellos que justifican y pretenden indultar los delitos conscientes e intencionalmente. Claro está, mediante un justo juicio que evidencie su culpabilidad. Es decir, debería ser ilegal y por lo tanto todos aquellos licenciados que conscientemente se dedican a custodiar los casos que solidifican la criminalidad y el delito en el país deberían ser rigurosamente penalizados, ya que contribuyen con la decadencia del desarrollo de una convivencia nacional lo más dignificantemente posible, ya que exponen a los ciudadanos que no transgreden la ley a ser víctimas de los crímenes de un criminal que transgrede la ley, exsuelto por la propia criminalidad del licenciado, que representa una amenaza para la seguridad de quienes en su libre nacionalidad se sirven de su libertad por cumplir con la ley.
que los licenciados han optado por no custodiar. Ustedes no reconocen ninguna deficiencia, ninguna irregularidad. No cometió la compañía un error, violación a los reglamentos, a las leyes a la hora de autorizar la salida de este señor. Ninguna. O dar el visto bueno para la salida de este señor. Ninguna. Este señor los engañó. ¿Están conscientes de eso? No los engañó. No, engañarnos a nosotros. A ustedes. Les dijo que estaba parapléjico y salió caminando. No. Ese señor tuvo un accidente del trabajo, un accidente ocupacional en el 2009. Pero ustedes reconocen que él los engañó o no. Claro que no, claro que no. Ese diagnóstico lo hace el Fondo del Seguro del Estado luego de una operación lumbar en el hospital industrial donde ese señor estuvo 2 meses hospitalizado. Correctional Healthcare, la compañía anterior, continúa con el mismo diagnóstico por 7 u 8 años y nuestra compañía cuando llega lo que tiene son 40 volúmenes de un expediente médico con el diagnóstico de paraplegia, de vejiga neurogénica, intestino neurogénico. Se ha dicho aquí en 1000 ocasiones que el hecho de que él dijera que era parapléjico, que no podía caminar, tenía que ser inspeccionado por los médicos de la compañía que usted representa. Ok, usted tiene una enfermedad terminal, está parapléjico, le tenían que hacer un examen. ¿Ese examen ustedes se lo hicieron a esa persona o no? Yo no puedo divulgar el récord médico de este señor, pero yo sí le puedo decir que esta persona estuvo en silla de ruedas desde el 2010, nunca se levantó hasta el día que fue liberado. Esta persona continuaba yendo al Fondo del Seguro de Estado, tratado por los mejores médicos del fondo, el doctor Nadal, el doctor Montañez, la doctora Torres, fisiatra, y el doctor Nadal. Doctores muy reconocidos porque el fondo no tiene ¿Y cómo le reconocen ustedes? ¿Cómo le reconocen? Cuando ustedes lo vieron caminando, ¿qué pasó? Ah, bueno, cuando lo vimos caminando en televisión, después de un año de haber sido liberado y de dos años de haber sido evaluado, pues ciertamente tuvimos la gran preocupación de qué pasó aquí. ¿Qué pasa? La paraplegia no siempre es irreversible. Hay paraplegia reversible. Sí, señora, hay paraplegia reversible. Cualquier médico se lo puede decir. Usted dice que eso es lo que pudo haber pasado aquí, que hubo una probablemente ese señor se aprovechó de las buenas terapias del Fondo del Seguro del Estado y se quedó callado. En ese sentido, si lo quieren llamar que fue un engaño, pues magnificó su condición y se quedó calladito. Pero el récord médico justificaba una determinación de condición fisiológica incapacitante. No hay duda de eso.